Bueno, entonces, ahora vamos a ver las leyes del movimiento. Y aquí miren, se ve impresionante, ¿no? Como dice, un pequeño remolcador ejerce una fuerza sobre un gran barco y hace que se mueva. ¿Cómo un bote tan pequeño puede hacer que se mueva un objeto tan grande? Y luego estos, pues, son barcos cargueros, ¿no? Que tienen estos contenedores que luego están en los trailers. Tienen muchos, muchos. Pero bueno, dice, en los capítulos 2 y 4 se describe el movimiento de un objeto en términos de su posición, velocidad y aceleración sin considerar que podría influir en dicho movimiento. Ahora se considera esa influencia. ¿Por qué cambia el movimiento de un objeto? ¿Qué hace que un objeto permanezca en reposo y que otro acelere? ¿Por qué en general es más fácil mover un objeto pequeño que uno más grande? Los dos factores principales en los que es necesario reflexionar son las fuerzas que actúan sobre un objeto y la masa del objeto. En este capítulo, que es el capítulo 5 del libro de Serway, se inicia el estudio de la dinámica al discutir las tres leyes de movimiento básicas, las cuales se relacionan con fuerzas y masas y que Isaac Newton formuló hace más de 3 siglos, o sea, hace muchísimo. ¿Sí? Bueno, entonces, esa es una cosa importante. Y a ver, déjenme ver. Aquí ponen algunos ejemplos. Dice, cada uno tiene una comprensión básica del concepto de fuerza a partir de la experiencia cotidiana. Y eso también tiene que ver mucho en la parte física, la parte de visualización, ¿no? En la física, que luego, pues sí, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque luego le metemos la parte matemática y ahí es donde, pues no, se vuelve más complicado, ¿no? Pero bueno. Cuando aleja un plato de comida vacío, ejerce una fuerza sobre él. De igual modo, cuando se lanza o patea una pelota, se ejerce una fuerza sobre ella. ¿Sí? Que es lo que estamos aquí, ahorita lo vamos a ver. En estos ejemplos, la palabra fuerza se refiere a una interacción con un objeto mediante actividad muscular y algún cambio en la velocidad del objeto. Ahorita aquí vamos a ver esto. Sin embargo, las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, cuando está sentado, sobre un cuerpo actúa una fuerza gravitacional y aún así usted permanece fijo. Como segundo ejemplo, puede empujar en otras palabras ejercer una fuerza sobre una roca y no ser capaz de moverla. Luego hay rocas, no sé, de 300, 200 kilos, una tonelada, pues no la vamos a mover, ¿no? Bueno, ¿qué fuerza, si la hay, hace que la Luna orbite la Tierra? Newton respondió a esta y otras preguntas relacionadas al afirmar que las fuerzas son lo que causa cualquier cambio en la velocidad de un objeto. La velocidad de la Luna cambia en dirección porque se mueve en una órbita casi circular en torno a la Tierra. Este cambio de velocidad lo causa la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre la Luna, la fuerza de atracción. Sí, entonces eso es importante. Entonces aquí lo que dice, lo que tenemos. Tenemos algunos ejemplos de fuerzas aplicadas. En cada caso, sobre el objeto dentro del área limitado por líneas discontinuas se ejerce una fuerza. Algún agente en el ambiente exterior al área del recuadro ejerce una fuerza sobre el objeto. Aquí todas estas tres son fuerzas de contacto. Entonces aquí tenemos un resorte que al jalarlo se ejerce una fuerza, pero vamos a tener que tener contacto, por eso se le llama fuerza de contacto. En el inciso B pasa cuando tenemos una señora que está jalando el carrito con su hijo. Y aquí va a tener, por eso es importante la parte de los capítulos que hemos visto anteriormente, la fuerza en una dimensión, en 2 dimensiones y el movimiento vectorial o la parte de los vectores. ¿Sí? Aquí también el jugador que patea el balón de fútbol americano y va a haber una fuerza. ¿Sí? Entonces, y aquí dice, se deforma y se pone en movimiento. Estas situaciones son ejemplos de una clase de fuerzas llamadas fuerzas de contacto. Fuerzas de contacto. Esto implican contacto físico entre los objetos, entre estos tres. Otras fuerzas de contacto son que ejercen las moléculas de un gas sobre paredes en un contenedor y la fuerza que ejerce su pie sobre el suelo. También aquí, por ejemplo, esto lo veremos o lo verán en la parte de la expansión, compresión de gases, ¿no? Es importante. Otra clase de fuerzas conocidas como fuerzas de campo, esa se ve, por ejemplo, en física 2, en electricidad y magnetismo, de lo de las cargas y estas fuerzas de campo. No involucran contacto
físico entre ellas, entre dos objetos. Esas fuerzas actúan a través del espacio vacío, por ejemplo. Las fuerzas gravitacionales de atracción entre dos objetos, que es este caso, entre dos objetos con masa m, que se ilustra aquí en la figura 512D. 1D. Es un ejemplo de esta clase de fuerza. La fuerza gravitacional mantiene a los dos objetos ligados a la Tierra y a los planetas en órbita alrededor del Sol, que es lo que atrae también, por ejemplo, la parte de la Luna a la Tierra, ¿sí? La fuerza gravitacional. Otras fuerzas de campo comunes, la fuerza eléctrica que una carga eléctrica ejerce sobre otra. Esto, por ejemplo, estudiando electricidad y magnetismo, ya pasamos esto de las cargas, pero es esto, ¿no? Por ejemplo, signos opuestos se atraen, signos del mismo signo, cargas del mismo signo se repelen, ¿no? Ahora, un tercer ejemplo de fuerza de campo es la fuerza que un imán de barra ejerce sobre un trozo de tierra. ¿Qué es este? Sí, bueno, entonces ahí tenemos esas. Dice, las únicas fuerzas fundamentales conocidas en la naturaleza son todas fuerzas de campo, fuerzas gravitacionales entre objetos, fuerzas electromagnéticas entre cargas eléctricas y fuerzas fuertes entre partículas subatómicas y fuerzas débiles que surgen en ciertos procesos de decaimiento radiactivo. ¿Sí? A ver, vamos a ver acá, entonces, la naturaleza vectorial de la fuerza. Aquí tenemos esta imagen, dice, la naturaleza vectorial de una fuerza se prueba con una balanza de resorte. Una fuerza descendente F1 estira el resorte 1 centímetro. ¿Sí? Aquí nada más lo que pasa es que se estira este resorte, relativamente poco. Una fuerza, ahora el inciso B, dice una fuerza descendente F2 estira el resorte 2 centímetros. Cuando F1 y F2 son simultáneas, el resorte se estira 3 centímetros. Se van a sumar estas dos fuerzas. ¿Sí? O sea, 3 centímetros. Ahora, cuando F1 es descendente y F2 es horizontal, la combinación de las dos fuerzas estira el resorte 2.4 centímetros. ¿Sí? ¿Esto por qué? Pues por la parte de... a ver, déjenme ver. Lo voy a poner aquí. Esto implica de esta imagen que la magnitud de F1, un vector, es igual a la raíz cuadrada de F1 al cuadrado más F2 al cuadrado, y esto es igual a F1, que sería de raíz cuadrada de F1, que sería 1 centímetro, esto al cuadrado, más 2 centímetros, esto al cuadrado, y se saca raíz cuadrada, y F1 es igual ¿a cuánto? Entonces, aquí tenemos para el análisis dimensional, raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado, ya queda esto. Entonces, aquí nada más para determinar el ángulo teta, tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es igual a seno de teta sobre coseno de teta, es igual a menos F1, igual a entre F2, le sacamos la inversa para que nos quede tangente de teta, y esto nos va a dar que es el ángulo de menos 26.6 grados. ¿Sí? ¿Por qué menos? Porque recordando que el ángulo está medido en contra de la dirección de las manecillas del reloj. Entonces, por eso aquí es menos 26 grados. Menos 26.6 grados. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver primera ley y marcos inerciales, que este es importante en la parte de los marcos inerciales. Y vamos a ver, el estudio de las fuerzas comienza al imaginar algunas situaciones físicas que involucran un disco sobre una mesa de hockey que está aquí. En una mesa de hockey de aire, el aire que sopla a través de los hoyos de la superficie permite que el disco se mueva casi sin fricción. Si la mesa no acelera, un disco colocado sobre la mesa permanecerá en reposo. Dice, ahora piense que su mesa de hockey de aire se ubica en un tren que se mueve con una velocidad constante a lo largo de una pista perfectamente uniforme. Si el disco se deposita en la mesa de nuevo, permanece donde se colocó.
Sin embargo, si el tren acelera, el disco comenzaría a moverse a lo largo de la mesa en dirección opuesta a la de la aceleración del tren. Entonces iría en contra, ¿no? Sí. Igual como un conjunto de papeles en el tablero de su automóvil caen en el asiento delantero cuando pisa el acelerador. ¿Sí? Esto es importante. Dice, ahora, como se vio en la sección 4.6, es posible observar un objeto en movimiento desde muchos marcos de referencia. La primera ley del movimiento de Newton, a veces llamada ley de inercia, define un conjunto especial de marcos de referencia, llamados marcos inerciales. ¿Sí? Esta ley se puede establecer del modo siguiente. Si un objeto no interactúa con otros objetos, es posible identificar un marco de referencia en el que el objeto tiene aceleración cero. También se le llama a veces llamada ley de la inercia. Tal marco se llama marco de referencia inercial. ¿Sí? Dice aquí, cuando el disco está en la mesa de hockey de aire ubicada en el suelo, usted la observa desde un punto de referencia inercial. No hay interacciones horizontales, cuando estamos aquí con la parte de la mesa, del disco con cualquier otro objeto, observa que tiene aceleración cero en dicha dirección. Cuando usted está en el tren en movimiento con velocidad constante, también observa el disco desde un marco de referencia inercial. Cualquier marco de referencia que se mueve con velocidad constante en relación con un marco inercial es en sí mismo un marco inercial. Sin embargo, cuando usted y el tren aceleran, usted observa el disco sobre un marco inercial de referencia, no, un marco de referencia no inercial, porque el tren acelera en dirección con el marco de referencia inercial en la superficie de la Tierra. Entonces hay cuestiones ahí no están tan difíciles, tan fáciles, pero bueno. Dada la discusión de las observaciones realizadas por... a ver, vamos a ver, antes de eso. Dice, primera ley de Newton. La primera ley de Newton no explica lo que sucede con un objeto con fuerza neta cero. Esto es, múltiples fuerzas que se cancelan expresa lo que ocurre en ausencia de fuerzas externas. Esta diferencia sutil pero importante permite definir la fuerza como la causa de un cambio en el movimiento. La descripción de un objeto bajo el efecto de fuerzas que se equilibran la da la segunda ley de Newton. Y aquí tenemos esto, dice, la discusión de las observaciones realizadas acerca de los marcos de referencia inerciales se puede plantear un enunciado más práctico de la primera ley de Newton, que es otro enunciado de la primera ley de Newton. En ausencia de fuerzas externas y cuando se ve desde un marco de referencia inercial, un objeto en reposo se mantiene en reposo y un objeto en movimiento continúa en movimiento con una velocidad constante. Esto es con una rapidez constante en línea recta. ¿Sí? Que esto es importante. En otras palabras, cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. ¿Sí? A ver, la tendencia en un objeto a resistir cualquier intento por cambiar su velocidad se llama inercia. Dado el enunciado anterior de la primera ley, se puede concluir que un objeto que acelera debe experimentar una fuerza. A su vez, de la primera ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto, que eso es importante, ¿sí? Vamos a ver otra definición que es la masa, ¿sí? Entonces dice, piense que quiere atrapar ya sea un balón de básquetbol o una bola de boliche. ¿Cuál es más probable que siga moviéndose cuando intenta capturarla? ¿Cuál requiere más esfuerzo para lanzarla? La bola de boliche requiere más esfuerzo, perdón. En el lenguaje de la física se dice que la bola de boliche es más resistente al cambio de su velocidad que la de básquetbol. ¿Cómo se puede cuantificar este concepto? Entonces, aquí tenemos la definición de la masa. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad y cómo se aprendió en la sección 1.1. La unidad del sistema internacional de masa es el kilogramo. ¿Sí? Entonces, aquí los experimentos muestran que mientras más grande sea la masa de un objeto, menos acelera el objeto bajo la acción de una fuerza aplicada conocida. Para describir la masa en unidades cuantitativas se realizan experimentos en los que se comparan las aceleraciones que produce una fuerza conocida sobre diferentes objetos. Y se supone que una fuerza que actúa sobre un objeto de masa m produce un cambio en el movimiento de este que puede cuantificarse mediante la aceleración como vector. Entonces aquí lo voy a poner, aquí lo pongo en términos de magnitudes. Ahorita lo voy a poner. La masa es inversamente proporcional a la aceleración.
¿Sí? ¿Cómo pasamos una proporcionalidad a una igualdad? ¿Sí? Se agrega una constante de proporcionalidad, se le llama que esto se ve frecuentemente en aplicaciones de la física. Por ejemplo, en la ley de Ohm, en la ley de Newton, en la ley de, a ver, ¿cuál otra? De los gases ideales, en la ley de Boyle. Pasamos de proporcionalidades a igualdades con agregando una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Bueno, entonces aquí tenemos que la masa es igual a K sobre A. Entonces, el producto, lo pasamos multiplicando esta A para acá. Y tenemos que el producto masa por aceleración es igual a K, que es constante. Entonces, esto sigue siendo constante. Si yo lo pongo para dos estados, M1 A por A1 es igual a M2 por A2. Entonces yo de aquí nada más lo que hago o lo que se hace es M1, lo paso dividiendo, esto lo paso dividiendo, entonces M1 entre M2 es igual a A2 entre A1, la aceleración. Entonces aquí es. Y esto es la aceleración, aclarando esto. Es la aceleración. Esto es la masa. Entonces, nada más para tenerlo en cuenta eso. Dice, por ejemplo, entonces tenemos esta expresión. Aquí la voy a encerrar porque esta es importante y nos va a dar la pauta para la segunda ley de Newton. Dice, por ejemplo, si una fuerza conocida que actúa sobre un objeto de 3 kilogramos produce la masa. ¿No? Se pone la masa 1 es 3 kilogramos. Una aceleración 1 es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. La misma fuerza aplicada a un objeto de 6 kilogramos, masa 2. 6 kilogramos. Entonces de aquí vamos a despejar a aceleración 2. Entonces aceleración 2 es igual a aceleración 1 por M1 entre M2. Entonces aquí es 4 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a masa 1, que sería 3 kilogramos, entre 6 kilogramos, se cancelan las unidades de kilogramos. Entonces aquí sería un medio, ¿no? A ver, aceleración 2. Lo podemos ver como 3 entre 6, y luego esto es 3. 3 por 2 se cancela y queda un medio. Entonces quedaría que son 4 entre 2, quedaría 2 metros sobre segundo al cuadrado, que esto lo tiene ahí. Nada más que como que no lo hace este server. ¿Sí? Dice, produce la misma fuerza aplicada a un objeto de 6 kilogramos, produce una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. De acuerdo con un cúmulo de observaciones similares, se concluye que la magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional, o sea, es esto, a su masa cuando, así es, o al revés, no importa. O sea, la aceleración es inversamente proporcional a la masa, o la masa es inversamente proporcional a la aceleración, son equivalentes. ¿Sí? Los enunciados. Si un objeto tiene una masa conocida, la masa del otro objeto se obtiene a partir de mediciones de aceleración con base en esta ecuación. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver. Entonces aquí dice, la primera ley de Newton explica lo que sucede en un objeto cuando sobre él no actúan fuerzas, mantiene su movimiento original, permanece en reposo o se mueve en línea recta con rapidez constante. ¿Sí? La segunda ley de Newton responde a la pregunta de qué le ocurre a un objeto que tiene una o más fuerzas que actúan sobre él. Imagina realizar un experimento en el que empuja un bloque de masa M a través de una superficie horizontal sin fricción. Sí, porque aquí empezamos sin fricción. Después ya se puede meter en la parte esta de, no me acuerdo cómo se le denomina, el coeficiente de fricción, si no mal recuerdo, sí. Entonces ahí luego se vuelve un poquito más complicado. Entonces vamos de lo menos complicado, se van aumentando el grado de complejidad. Cuando ejerce alguna fuerza horizontal F sobre el bloque, esto se mueve con cierta aceleración F. Si se aplica una fuerza doble sobre el mismo bloque, los resultados experimentales muestran que la aceleración del bloque se duplica. Entonces aquí tiene que ver con la parte de la fuerza, ¿no? Si se aumenta la fuerza aplicada a 3F, la aceleración se triplica, ¿sí?
A partir de tales observaciones se concluye que la aceleración de un objeto, lo voy a poner acá, esto también es importante, que se tiene, a partir de sus experimentos, se tiene que la fuerza como vector es proporcional a la aceleración, que es lo que decimos. Al aumentar la fuerza, la aceleración aumenta y cuestiones de ese tipo. Esta idea se introdujo por primera ocasión en la sección 2.4 cuando se discutió la dirección de la aceleración de un objeto. ¿Sí? La magnitud de la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa, como se afirmó en la sección anterior. Entonces, esto también teníamos que la aceleración como magnitud es inversamente proporcional a 1 sobre la masa. ¿Sí? Estas observaciones experimentales se resumen en la segunda ley de Newton, que es esta. La segunda ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton. Cuando se ve desde un marco de referencia inercial, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza, o sea, de estas dos, se juntan. La aceleración, esta también la podemos ver como la aceleración es proporcional a la fuerza. Entonces, esta es la que nos serviría para acá. Este equivalente, les digo, y esta para acá. Entonces, la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas entre la masa. ¿Y qué es lo que dice? Aquí, ¿cómo pasamos de una proporcionalidad a una igualdad? Pues agregando una constante. Entonces, agregamos K por la sumatoria de las fuerzas entre la masa, donde de aquí a acá, esto es para acá, así como lo que dice, si se elige una constante de proporcionalidad K igual a 1, pues tenemos un caso específico que esta es la segunda ley de Newton, ¿sí? Expresada de esta forma. Entonces aquí sería la aceleración es igual a la sumatoria de las fuerzas como vector entre la masa. Entonces ya nada más pasamos multiplicando. Esto es así. La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración y esta les digo que se conoce como la segunda ley de Newton. ¿Sí? Bueno, entonces aquí está esta ecuación, que es la ecuación 5.2. ¿Sí? Es una expresión vectorial y por lo tanto es equivalente a 3 ecuaciones componentes. Entonces aquí nada más lo voy a poner. Esta es la ecuación 5.2, que esto es importante, ¿no? Muy importante que lo que vamos a utilizar. Pero esa también la podemos utilizar como la sumatoria de fuerza en X es igual a la masa a X. La sumatoria F en Y es igual a masa por A en Y. Y la sumatoria o fuerza en Z es igual a la masa por aceleración en Z. Y todas estas es la ecuación 5.3 del libro de Serway. A ver, definición del Newton. Entonces aquí vamos a poner por acá. Y eso también pues tiene su nombre, ¿no? Definición de Newton, del Newton, ¿no? Un Newton es igual a 1 kilogramo por metro segundo al cuadrado. Y esto viene de acá. Esta es unidad de fuerza. Y la unidad de fuerza es un Newton, que es igual a 1 kilogramo de la segunda ley de Newton. 1 kilogramo por metro segundo al cuadrado. ¿Sí? En el sistema inglés, la unidad de fuerza es la libra, que luego también la maneja como libra, una libra fuerza. Así, pero ahí lo maneja como una libra, pero yo lo voy a poner como una libra fuerza. Y sería un slug. Voy a poner un slug. Un slug. Pero aquí vamos a utilizar el Newton, ¿no? Y una aproximación es de que un Newton es aproximadamente un cuarto de libra. Sí, nada más ahí lo tenemos. ¿Sale? Bueno, entonces son definiciones importantes que luego las vamos a ver. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Dice, un disco de hockey
se acelera. Un disco de hockey que tiene una masa de 0.3 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal sin fricción en una pista de patinaje. Los dos bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y ejercen las fuerzas sobre el disco que se muestra en la figura 5.4 que tenemos acá, ¿no? Es esto. La fuerza F1 que tenemos aquí tiene una magnitud de 0.5 newtons y la fuerza F2 tiene una magnitud de 8 newtons. Determina tanto la magnitud como la dirección de la aceleración del disco. Otra vez, vamos a ver, ¿no? Aquí es una de las cosas. Solución. Dice conceptualizar. Vamos a estudiar. Estudia la figura 5.4. Use la experiencia de suma vectorial del capítulo 3, por eso es importante, les digo el capítulo 3, y prediga la dirección aproximada del vector de fuerza neta sobre el disco. La aceleración del disco estará en la misma dirección. Categorizar. Puesto que es posible determinar una fuerza neta y se quiere una aceleración, este problema se clasifica como uno que se puede resolver aplicando la segunda ley de Newton. En la sección 5.7 se introducirá formalmente el modelo para el análisis de una partícula sujeta a una fuerza neta para así estudiar una situación como esta. ¿Sale? Ahora, analizar. Entonces es lo que vamos a ver. Sí, bueno, entonces a ver, un tantito. Bueno, entonces aquí este es 5 newtons, no es 0.5. Entonces continúo. Analizar. Encuentre la componente de la fuerza neta que actúa sobre el disco en la dirección X, dirección. También por eso es importante la ubicación del eje, los ejes coordenados. Entonces, ya al aplicar la ecuación, la sumatoria de las fuerzas en X es igual a F1X más F2X es igual a, voy a poner esto un poquito más para acá, ahorita voy a hacer el análisis de aquí, es F1 coseno de teta más F2 seno de teta, seno de phi, perdón, seno de phi, donde seno de phi, este seno de phi, si no mal recuerdo, coseno de teta, esto es teta, que sería igual a menos, ¿no? Porque está en sentido contrario. Y este sería phi. ¿Sí? Entonces vamos a estar en la sumatoria de las fuerzas en X, va a ser esta F1X más F2X. F1X, F2X. Ambas son positivas, ¿no? Porque están hacia la derecha. Ahora, por otro lado, F1 coseno de teta es igual para la dirección X, sería F1 en X, es cateto adyacente, F1X entre F1, entre la hipotenusa, seno de phi, esto es para X, ¿eh? Ahorita lo vamos a hacer para Y también. Es igual a F2, que sería cateto opuesto, sí, ¿verdad? F2X entre F2. Por eso aquí tenemos F1 coseno de teta más F2 seno, no, pero ese no es seno de es phi. ¿Sale? Ahora, encuentre la componente de la fuerza neta para la dirección Y. Entonces la sumatoria de las fuerzas en Y es igual de manera similar, pues es F1Y más F2Y, que esto sería igual a, de manera similar, aquí esto es, no, sí, a ver, espérenme, aquí, no, no, sí, con razón, aquí yo también estaba con la parte esta, es coseno, porque es, a ver, F1 coseno de teta, es en X, F2 coseno de phi, es cateto adyacente, por eso estamos aquí, F2X, entre la hipotenusa. Y esto, ¿cuál sería? A ver,
Entonces ahí está lo del coseno, seno de teta, y ahora lo vamos a hacer para y. Seno de teta es igual a F1y entre F1. Entonces aquí despejamos F1 de y, que sería F1 seno de teta más F2 seno de phi. Seno de phi. Y esto viene de la geometría del movimiento, ¿no? Bueno, entonces, dice, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en forma de componentes. Entonces, aquí lo que tenemos A para X es igual a la sumatoria de fuerza en X sobre la masa. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sustituir los valores, bueno, los términos más bien dicho, F1 coseno de teta más F2. No, que la canción es que luego es que me voy por la inercia que es coseno y seno, pero no, es coseno de phi entre la masa. Y H de manera similar es igual a FY entre M. Igual este lo voy a hacer un poquito más para, no es que lo estoy moviendo ahí, pero bueno, esto es igual a la F1 seno de teta más F2 seno de phi entre la masa. ¿Sí? Ahora, vamos a sustituyendo valores. Entonces, para AX es igual, lo voy a poner aquí, F1, que son 5 newtons, por el coseno de teta, coseno de menos 20 grados. Les digo por qué, porque está hacia abajo, eso es importante visualizarlo, más F2, que F2 vale 8 newtons, por coseno de phi, este sí es coseno de 60 grados, entre 0.3 kilogramos. La aceleración en X es igual, ahorita lo vamos a ver acá, aceleración en Y es igual a F1, que son 5 newtons, seno de menos 20 grados, más F2, que sería 8 newtons, por seno de 60 grados. Entonces, aceleración en Y es igual a ¿cuánto? A ver los valores. Bueno, entonces ahí tenemos la aceleración en X y aceleración en Y. Vamos a calcular la magnitud, ¿sí? Vamos a hacer la parte de la determinación. Les decía, A es igual a la raíz cuadrada de AX cuadrada, X cuadrada más H cuadrada, sustituyendo valores, AX, que será 29 metros sobre segundo, esto al cuadrado, y ya también no lo va a hacer el análisis dimensional, pero metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y esto es el cuadrado, ¿no? Aquí está el cuadrado, sí, más 17 metros sobre segundo al cuadrado, y esto al cuadrado. Esto da que la aceleración es igual a ¿cuánto? Ahí está, que es 34 metros sobre segundo. Ahora vamos a calcular la dirección de la aceleración en relación con el eje positivo. Y para eso tenemos que teta es igual a tangente a la menos 1 de HY, cateto opuesto entre cateto adyacente, que es AX, que es igual a tangente a la menos 1 de 17 sobre 29. Y el ángulo es igual a ¿cuánto? Ahí está, entonces da 30.3 grados. Dice, los vectores de la figura 5.4 pueden sumar gráficamente, se pueden sumar gráficamente para verificar lo razonable de la respuesta. También pueden hacer la parte de los vectores, puesto que el vector aceleración está a lo largo de la dirección de la fuerza resultante. Un dibujo que muestre el vector fuerza resultante ayuda a comprobar la validez de la respuesta. Inténtelo. Al igual y pueden hacer que la sumatoria de aquí de los vectores y que lo que ahí estamos, también les va a dar vectorialmente la sumatoria. Sí, eso es lo que está diciendo ¿cómo se llama? Serwe. Dice, ¿qué pasaría? Dice, si suponga que 3 bastones de hockey golpean el disco simultáneamente y 2 de ellos ejercen las fuerzas que se muestran en la figura 5.4. El resultado de las 3 fuerzas es que el disco del hockey no muestra aceleración.
¿cuáles deben ser las componentes de la tercera fuerza? Dice, respuesta, si hay aceleración cero, la fuerza neta que actúa sobre el disco debe ser cero. En consecuencia, las tres fuerzas se deben cancelar. Lo voy a poner acá. Lo voy a poner acá. Esto es suponiendo que las tres... Las componentes de la tercera fuerza deben ser igual de magnitud y signo contrario comparadas con las componentes de la fuerza neta aplicada por las primeras dos fuerzas, de modo que todas las componentes sumen cero. Por lo tanto, lo que tendríamos, aquí este es otro caso, la sumatoria de fuerza 3x es igual a menos la sumatoria de fuerza de x sería igual a menos 0.3 kilogramos por, voy a poner aquí así, 29 metros sobre segundo cuadrado, 29 metros sobre segundo al cuadrado. Esto va a ser fuerza 3x. Sería igual a menos 8.7 newtons. Y la fuerza F3y es igual a menos la fuerza, menos la sumatoria. Este ya no lo hago, pero bueno, la sumatoria de fuerza en Y es igual a menos 0.3 kilogramos por 17 metros sobre segundo al cuadrado, que sería igual a menos 5.2 newtons. Y ahí cambian las fuerzas. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos con este ejemplo en la parte de los principios de la segunda ley de Newton, ¿sí?